Bienvenidos al área de comunicación. Esta vez nos ocuparemos del vanguardismo peruano. En el Perú el vanguardismo se produce entre los años 1920 a 1930. Fue un reflejo del vanguardismo europeo y no una simple repetición. La realidad peruana influyó sobre nuestros poetas vanguardistas. En el Perú el vanguardismo sufrió un cambio y una fragmentación. En Europa fue un acto de rechazo a los valores occidentales de su época. En el Perú fue el signo de su aceptación. La figura más importante de esta etapa literaria del Perú fue César Vallejo, cuyas primeras obras se consideran fundadoras del vanguardismo peruano. Contexto histórico. El vanguardismo se refiere a una serie de movimientos estéticos que en el siglo XX rompen drásticamente con el arte del pasado. En la literatura de vanguardia se experimenta constantemente nuevas técnicas expresivas, sin respetar la lógica ni la gramática. En el Perú, la importancia de César Vallejo, con su libro Trilce, escrito en 1922, en la vanguardia literaria es un fenómeno reconocido en todo el ámbito hispanoamericano. Esto significó una ruptura con la evolución musical de la poesía que venía del siglo XIX. Lo mismo ocurrió en el campo de la prosa. Ejemplo de ello es el libro La casa de cartón, de Martín Adán. Escrito en una prosa que asemeja por su rigor a la poesía, en esta obra el lector percibe momentos de gran intensidad, pero no descubre un argumento convencional. Las características. Reacción en contra de lo tradicional y lo convencional. Revolución total en las formas de expresión artística. Aprovechamiento del mundo onírico e inconsciente del autor. Utiliza nuevas técnicas no convencionales. Influencia de algunos ismos europeos, entre ellos el surrealismo. Universalización de los temas. Presentó dos aspectos, lírica pura e indigenismo vanguardista. Y la utilización de caligramas, versolibrismo y metáforas complejas. Representantes. Tenemos a Carlos Oquendo de Amat, con su obra 5 metros de poemas, Alberto Hidalgo, con su obra Simplista, Alejandro Peralta, con su obra Ande, Javier Abril, con su obra Difícil Trabajo, Martín Adán, La casa de cartón, César Moro, con su obra La tortuga ecuestre, Emilio Adolfo Westphalen, con Las ínsulas extrañas, y César Vallejo con su reconocida obra Trilce. César Abraham Vallejo Mendoza. Nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892. Muere en París el 15 de abril de 1938. Es un poeta y escritor peruano, considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Fue, en opinión del crítico Thomas Merton, el más grande poeta universal después de Dante. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros en 1918, que reúne poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de afiliación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce, publicada en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, Escalas melografiadas, colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. Algunas de las obras de César Vallejo en narrativa que podemos mencionar son Escalas melografiadas. Es un libro que agrupa 12 relatos, algunos de ellos son de un sorprendente vanguardismo, poco cultivado entonces. Fabla salvaje.
Es una novela corta de carácter psicológico que aborda la locura de un campesino de los Andes, cercano al género fantástico. El tungsteno es una novela sobre un conflicto en una mina de los Andes. Y Paco Yunque, que es un cuento infantil de denuncia social que fue rechazado por muchos editores. Finalmente fue publicado en 1951. Ahora, en el Perú, Paco Yunque es una obra de lectura obligatoria en la enseñanza primaria. En cuanto a las características de su obra, tenemos como punto de partida Trilce, ya que es un libro revolucionario porque pulverizó las normas estéticas y retóricas. Usa vulgarismos, cultismos, regionalismos, tecnicismos, neologismos y arcaísmos. Transita por todos los niveles del lenguaje. Crea un nuevo lenguaje poético a través de la deslexicalización del mismo, puesto que tiene altos grados de agramaticalidad, y violenta la representación gráfica de las palabras. Usa múltiples figuras literarias, paradojas, prosopopeyas, animismos, hipérboles numéricas, sinestesias, onomatopeyas, pleonasmos y antítesis. Martín Adán. Ramón Rafael de la Fuente Benavides. Nace en Lima el 28 de octubre de 1908. Muere el 29 de enero de 1985. Es mejor conocido por su seudónimo de Martín Adán. Fue un poeta peruano cuya obra destaca por su hermetismo y profundidad. Es considerado uno de los grandes representantes de la literatura vanguardista latinoamericana. Cursó sus estudios escolares en el colegio alemán Alexander von Humboldt. Desde muy joven mostró dotes literarios. Fueron sus profesores Luis Alberto Sánchez y Emilio Huidobro, quienes influyeron mucho en su vocación por las letras, que compartió con sus compañeros de clase Emilio Adolfo Westphalen, Estuardo Núñez y Javier Abril. Con solo 16 años de edad y cursando el último año de colegio, empezó a escribir La Casa de Cartón, que se publicaría 4 años después. Luego colaboró en la revista Mauta y formó parte del grupo del mismo nombre, liderado por José Carlos Mariátegui. También ingresó a la Universidad San Marcos, donde se doctoró en letras. En el poemario de Martín Adán podemos encontrar algunas de sus obras como La Rosa de la Espinela, Travesía de Extramares, Escrito a ciegas, La mano desasida, La piedra absoluta, Diario de poeta, entre otras. Otro de los representantes es Carlos Oquendo de Amat. Nació en Puno el 17 de abril de 1905. Es uno de los integrantes de este selecto grupo. Aunque ya han pasado varias décadas desde su muerte, su recuerdo se mantiene intacto, porque este hombre perteneciente a una familia adinerada del sureste de Perú logró consagrarse como uno de los poetas peruanos más sobresalientes de todos los tiempos. Su obra 5 metros de poemas es el nombre elegido para dar a conocer el único trabajo que publicó en vida este poeta, que con solo 21 años de edad logró demostrar su talento para la creación de versos. Hoy en día este material es señalado como la obra vanguardista más destacada del Perú. Carlos Oquendo de Amat falleció en territorio español el 6 de marzo de 1936, 2 años después de haber sido desterrado a Panamá.